Hola familia, buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este su discipulado del reino, al tiempo particular en el que vamos a estar compartiendo lunes tras lunes acerca de el reino, la cultura del reino de los cielos. Cuando Yeshua vino a la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, es ahora, a través de ti y de mí. Sin embargo, eso va a depender mucho de tu disposición para ser un instrumento de justicia que manifiesta el reino de Dios en la tierra. Estamos, mi esposo, mi apóstol y yo, comprometidos con el crecimiento personal de cada uno de ustedes, pero no depende de nosotros. Nosotros estamos dándole las herramientas, nosotros nos estamos eh, ocupando de hacer lo que está a nuestro alcance para que cada uno de ustedes pueda ser partícipe de la obra maravillosa del Señor en la vida de cada uno. Sin embargo, su disposición, la decisión de seguir adelante, la decisión de crecer es de cada uno de ustedes. Si fuese que es algo impuesto, que es algo por coacción, nosotros estaríamos provocando que cada uno de ustedes pues crezca al ritmo que nosotros también vamos. Pero no depende de nosotros, depende de su compromiso personal primeramente con el Señor. Recordemos que estamos en esta tierra con el propósito de manifestar a Cristo. Cristo fue manifestado para justicia y tú y yo somos un instrumento del Padre Celestial para seguir manifestando a Cristo, para seguir siendo Cristo en la tierra, para que puedan las naciones ver que el Mesías vino y que volverá a través de ti y de mí. Tú y yo somos los responsables de eso. Entonces necesitamos conocer la cultura del reino, necesitamos conocer para qué fue que el Señor nos estableció en esta tierra. Y una de las finalidades del Evangelio del reino es que tú y yo nos parezcamos a Cristo, es que tú y yo alcancemos la estatura del varón perfecto. Y si las Escrituras lo dicen, es posible. El apóstol Pablo decía en una ocasión que no pretende ya haberlo alcanzado todo, pero que en ese camino va prosiguiendo hacia la meta, que es parecerse a Cristo Jesús. Si no alcanzó la plenitud, estuvo cerquita y fue capaz de decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que tú y yo deberíamos alcanzar esa misma estatura y poder decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es posible en la medida en que nos sumergimos en Él, en la medida en que le conocemos, en la medida en que cada día vamos más profundo en Él, seremos capaces de manifestar la justicia del reino del Padre Celestial. Bueno, toda esta introducción para decirte que a partir de este momento entramos en el tema número 4. Hemos avanzado, gracias al Señor, y queremos entonces hablar acerca de los ciudadanos del reino. Como ciudadanos del reino tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Tenemos responsabilidades y también tenemos algunas bendiciones de las cuales podemos disfrutar. Sin embargo, no vamos a tener conocimiento de esto a menos que conozcamos las Escrituras. Es mucho más que la salvación del infierno, lo que Yeshua conquistó para cada uno de nosotros a través de su obra redentora. Es mucho más que una salvación para la eternidad. Es una salvación presente y es una salvación que provoca un cambio de atmósfera donde quiera que tú estás y donde quiera que tú vas, por causa de que el Mesías habita en ti a través de su Espíritu Santo. Puedes decir que lo conoces, puedes decir que conoces las Escrituras, pero solamente es válido tu testimonio cuando lo vemos en tus acciones, cuando vemos a Cristo manifestarse a través de tu vida, cuando no esperas un acto profético para manifestar algo del reino, sino que tus acciones diarias hablan del Mesías. Entonces, queremos hablarte o quiero hablarte en esta noche acerca de tus responsabilidades como un ciudadano del reino. Para eso quiero que primero conozcas lo que es un ciudadano. Un ciudadano, nosotros por naturaleza
nacimos acá en Venezuela, los venezolanos, los colombianos nacieron en Colombia, tienen una nacionalidad pertinente de acuerdo al país en donde nacieron. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos una doble nacionalidad, una doble ciudadanía, que tiene que ver con el país donde nacimos y con nuestro nuevo nacimiento, que es el que nos introduce al reino. No puede entrar nadie al reino, le decía Jesús a Nicodemo, a menos que haya nacido de nuevo. Si tú naciste de nuevo, tú te has convertido en un ciudadano del reino. Hay otros que están en proceso. Quizá tú mismo que estás viendo en esta hora, estás en proceso de un nuevo nacimiento, porque no es algo que sucede porque hice la oración de fe, ya nacido de nuevo, sino que esa ciudadanía viene en la medida en que mis pensamientos son transformados y en la medida en que el agua, los beneficios del Mesías limpian mi vida, sanan mi corazón. Entonces empiezo a ser renovado también en el espíritu de mi entendimiento, y eso produce un nuevo nacimiento que me introduce en la ciudadanía del reino de Dios. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3 versículo 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, nosotros acá, en este presente, tenemos una doble ciudadanía, y la más importante, por encima de ser venezolanos, de todo eso que hablan acerca de cómo somos los venezolanos y disfrutamos y amamos ser venezolanos porque fue la voluntad del Padre Celestial que naciéramos en esta tierra, pero por encima de eso está la ciudadanía del reino. Cuando tú has nacido de nuevo, entonces tú tienes la capacidad de manifestar tu ciudadanía, de disfrutar de tus derechos, pero también de hacer uso de tus responsabilidades y de tus deberes como un ciudadano del reino de los cielos. Si nacimos de nuevo, entonces la ciudadanía, nuestra condición como pertenecientes al reino de los cielos, va a implicar, como te decía, una serie de derechos y deberes. Tenemos que cumplir con una serie de características que van a hablar de nuestra ciudadanía. Como venezolanos, nuestro desayuno es la arepa. Como venezolanos, nuestra costumbre es hacer fiesta, indistintamente de las situaciones que hayan en el país. Y resulta que como ciudadanos del reino tenemos también ciertas costumbres que debemos conocer. Y no son las costumbres judías, son las costumbres del Rey de Reyes que van a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Pero necesitamos conocerlas, y eso no sucede a menos que conozcamos las Escrituras. Quiero que veamos algo. Ciudadanía no es lo mismo que membresía. No somos miembros de un país, sino ciudadanos del mismo. Las religiones operan a través de la membresía, mientras que las naciones o reinos a través de la ciudadanía. Por ello, una cosa es ser miembro de una iglesia, simpatizante, te congregas ahí, y otra es ser hijo y parte de una familia, que es el caso de la familia de Dios, la del Rey de Reyes. Él nos da una ciudadanía como sus hijos, somos sus hijos, y como hijos, herederos. Entonces, si somos ciudadanos del reino de los cielos, yo quiero que entendamos qué es lo que espera el Rey de Reyes acerca de nosotros. No lo que espera el apóstol, el pastor, la gente que me rodea, sino lo que espera el Rey. Porque cuando yo tengo la capacidad de cumplir con el deseo del corazón del Rey, entonces yo soy un instrumento de justicia, porque estoy cumpliendo el diseño por el cual fui creado y estoy caminando en mis deberes y derechos como ciudadano del reino. Pero si por el contrario, yo, aunque formo parte, aunque soy parte
o digo que soy parte del reino de los cielos, pero no sé cuál es el deseo del corazón del rey, probablemente yo no estoy caminando como un instrumento de justicia. No voy a decir probablemente, lo voy a asegurar. Porque conocer el diseño del Padre Celestial es una manifestación de la revelación del Mesías hacia nosotros. Entonces, en la medida en que yo conozco al Mesías a través de las Escrituras, empiezo a reflejarme yo mismo y a entender, para esto estoy en la tierra, para esto estoy en este sector, por esto el Señor me entregó esta familia, tengo que ser garante, por eso soy parte de esta familia, tengo que ser garante de que se cumpla el propósito del Señor en la tierra. Y eso es parte de entender que soy ciudadano del reino de los cielos a través del nuevo nacimiento. Mi ciudadanía, mira, si vamos a otro país, me mudé para México, para Portugal, para qué sé yo qué país estás ahorita o te encuentras en este momento. Si llegaste a esa nación, te estás trabajando, te gustó y ahora quieres formar parte, ser un ciudadano formal de esa nación, sobre todo la gente que se va a los Estados Unidos anhela la ciudadanía norteamericana. Para ello tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que representar el país donde está. Entonces, ya saben esos conceptos que tienen de los venezolanos afuera y nos etiquetan a todos dentro de la misma forma. ¿Por qué? Por causa del comportamiento que ellos están teniendo. Entonces la ciudadanía te demanda un comportamiento y va a hablar del reino al que representas. Entonces, la forma como te estás comportando, ¿qué reino está manifestando? ¿O qué ciudadanía está representando? Solamente la del venezolano, esa cultura a veces de ser así un poquito imprudente. ¿Cuál es la ciudadanía que tú estás representando? Porque aunque tú seas venezolano, repito, te lo dije hace ratito, la primera ciudadanía que tú tienes que manifestar es la del reino de los cielos. Tú tienes que comportarte como un hijo del rey, como alguien que ha nacido de nuevo por causa de los beneficios de Jesucristo y por la obra del Espíritu que está formando y renovando tu entendimiento constantemente. Entonces, ¿qué ciudadanía representas? Para eso vamos a conocer entonces qué es lo que está esperando el rey, nuestro rey, de nosotros como ciudadanos del reino. Y en la medida en que escuchas la clase, yo te pido que empieces a evaluarte, que empieces a ver todas esas características que hay en ti que necesitan ser transformadas desde tu entendimiento. Porque nuestra cultura como ciudadanos de una nación a veces es contraria a la cultura del reino. Y entonces tenemos que reeducarnos para verdaderamente ser ciudadanos del reino de los cielos. Y esto viene por causa de que me ha sido revelado quién es el Mesías y porque disfruto estar en su presencia. Y mientras estoy en su presencia me parezco a Él y empiezo a manifestar la ciudadanía del reino de los cielos acá en la tierra. Maravilloso. Entonces, el rey lo primero que espera es que aprendamos el lenguaje del reino. Hay palabras que son intrínsecas nuestras, ¿verdad? Como venezolanos, forman parte de nosotros. Palabras como chévere, palabras como pana. Ahorita hay venezolanos regados por todo el mundo. Queda un remanente grande todavía acá en la nación, pero hay venezolanos por todo el mundo, entonces ya tú vas a escuchar mezclas en el lenguaje, en la forma de hablar, usando palabras que son propias de los venezolanos en gente, que son de otra nación. Pero eso es por causa de lo que somos damos. Entonces, como esa cultura está tan dentro nuestro, esa forma de hablar, ese lenguaje está en nosotros, entonces nos expresamos de esa forma e impregnamos a los que nos rodean de ello. Asimismo, si conocemos el lenguaje, lo que Dios está hablando, vamos a impregnar a los que nos rodean de ese lenguaje, que no es un lenguaje de queja, que no es un lenguaje
de miseria, que no es un lenguaje de, qué sé yo, de enfermedad, ese tipo de lenguaje que nos envuelve en una atmósfera contraria, sino que es un lenguaje que parte desde el amor. Entonces, el Señor quiere que aprendamos ese lenguaje. El Señor está interesado en que nosotros podamos entender cuál es la forma como Él se comunica, de qué forma Él nos está hablando, de qué forma, cuáles son los deseos de su corazón. Él los va a manifestar, por supuesto, hablando. Él los va a manifestar a ti y a mí de una forma verbal, de una forma de repente visual, pero Él tiene un lenguaje. ¿Tú conoces el lenguaje del Padre Celestial? ¿Tú conoces de eso que el Padre te habla constantemente? Quiero leer para ti Sofonías capítulo 3, verso 9. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos su pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Para que tú y yo verdaderamente seamos purificados en la forma de hablar, necesitamos entonces conocer a nuestro Padre Celestial, conocer el lenguaje a través del cual Él nos está hablando constantemente. Y para ello tenemos que leer las Escrituras. Amados, no vivimos el reino, no lo disfrutamos a menos que conozcamos las Escrituras. Entonces, en lo natural tú puedes solicitar una ciudadanía de un país, no la puedes solicitar a menos que hables su idioma. Si estás en Norteamérica tienes que hablar inglés, si estás en Portugal tienes que hablar portugués, tienes que hablar el idioma, porque si no, igualito sigue siendo un extraño, aunque eres un extraño, eres un extranjero. Hablar su idioma es un deber que tienes como alguien que está solicitando esa ciudadanía. Y el Rey de Reyes espera que nosotros hablemos con pureza de labios, que hablemos no solo el idioma, sino el lenguaje que usa Él mismo, que mantengamos una misma línea, que no nos contradigamos, que digamos, bueno, es que no nos podemos quejar, pero entonces estamos, acá vamos a hablar contexto Venezuela, y nos quejamos, yo como que mejor me voy, porque es que esto sí, pero no, avanza, retrocede. Entonces tengo un doble lenguaje, una dicotomía, no estoy siendo consciente, no estoy siendo, esa no es la palabra que quiero usar, no estoy usando correctamente el lenguaje, sino que no tengo yo misma dentro de mí una conciencia del lenguaje que el Padre está hablando. Y el Padre está hablando de que Venezuela es la nación para el avivamiento mundial, que se va a despertar como una de las naciones poderosas en la que va a empezar a ocurrir este avivamiento, una plataforma para el avivamiento mundial. Pero entonces cuando hablo me quiero ir porque es que esto no avanza. Posiblemente que no avance, sea tú o sea yo. Necesitamos conocer el lenguaje del Padre Celestial. Y una de las primeras cosas que denuncia quiénes somos y de dónde es la forma como hablamos. ¿Verdad que tú aquí reconoces a un portugués por la forma como habla? O un árabe. Tú sabes que a un chino. Tú sabes que no es de aquí. Además de toda su forma, de sus facciones, también lo sabes por la forma como habla. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, muchas veces nuestro lenguaje no está a esa altura. Somos hijos del soberano de la tierra, del universo, y nuestro lenguaje no está a esa altura. No está a la altura porque desconocemos la forma como Él habla. Para conocer un idioma, basta con conocer las palabras de ese idioma, pero para hablar el lenguaje de un lugar es necesario también conocer
su cultura y su idiosincrasia. Mira, cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de que no es nada más que estoy hablando en español, por ejemplo, sino que hablo en español y manifiesto la cultura venezolana, o era lo que manifestaba. Pero ahora, como me he introducido en la cultura del reino, yo tengo que hablar la cultura del reino, lo que el rey está hablando, lo que él está diciendo, y vivir con una mentalidad renovada conforme a sus tradiciones, conforme a lo que el Padre quiere hacer en cada uno de nosotros y en nuestra nación. No me apego a lo que soy en Venezuela, sino que vivo una nueva cultura. El lenguaje me alinea a la voluntad del Padre. Puedo hablar de que celebro Pesach o Pascua porque entiendo que el propósito del Mesías al ir a la cruz me hizo uno con Él. Entonces, como lo he entendido, puedo ser uno con Él verdaderamente y manifestar eso en la forma como hablo. Ser amorosa, no solamente en la calle, en la iglesia, sino en mi casa. Puedo manifestar un lenguaje de amor porque conozco la cultura, el lenguaje, la forma de ser del Padre Celestial. Entonces, necesitamos manifestar el lenguaje del Padre Celestial. Innumerables hijos de Dios saben lo que la Biblia dice, conocen el idioma, las palabras del reino, pero no han aprendido el lenguaje. Yeshua dijo a los fariseos, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Para entender el lenguaje hay que escuchar las palabras del reino con fe, esperando algo, sabiendo que esas palabras son vidas. Mira, no podemos escuchar a una persona, no puedes escuchar este mensaje y bueno, ya cumplí el requisito, a ver cuál será la tarea, qué es lo que tengo que hacer, sino saber que estas palabras que están llegando a ti por causa del espíritu de vida que está en mí y que está en ti, producen vida. Y están hechas justamente para provocar un cambio en tu interior, para que seas renovado en el espíritu de tu entendimiento y para ser fortalecido en tu hombre interior. Pero si las escuchas como una palabra muerta, como una palabra que no tiene sentido, como una palabra que, ay, me da flojera, eso es con lo que te estás quedando. Necesitas escuchar la palabra del reino con fe para que puedas hablar el lenguaje del Padre Celestial. Número 2, de lo que espera el Rey de nosotros como ciudadanos de su reino, es que aprendamos la historia del reino. Miren, una cosa que a mí todavía me da flojera actualmente, que yo, así como que, bueno, lo voy a leer, lo voy a entender, lo voy a escuchar, es el tema de la genealogía en las escrituras. Dios mío, cuántos nombres, cuántas personas. Y me he dado cuenta de que entonces cuando lo empiezo a ver con interés, puedo entender la historia desde el principio, de generación en generación, porque Dios es un Dios de generación. Dios es un Dios que trabaja con generaciones, que de repente te dio una palabra profética a ti y te dijo que tú vas a ser un intercesor de naciones. Y por esto de que estás en el proceso de entender de qué se trata eso, lo estás viviendo poco a poco, lo estás manifestando poco a poco, resulta que tu hijo está siendo impregnado de eso. Y no se cumple por completo el hecho de que tú seas un intercesor de naciones, pero en tu hijo tú vas a ver cumplirse esa palabra profética. ¿Por qué? Porque el Padre ya lo dijo, pero como Él es un Dios generacional, entonces Él lo va a cumplir en la próxima generación. Muchas veces eso depende de ti y de mí. Yo le he dicho al Padre Celestial, no quiero ser una generación que va
a dejar pasar la oportunidad que le estás dando a Venezuela, sino que quiero ser la generación presente que provoca la transformación de los aires de la nación e introduce a la nación en medio del tiempo que tú has dicho. Ese tiempo propicio que va a provocar que Venezuela sea la plataforma para el avivamiento mundial. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo no lo quiero ver de lejos. Ay, mira lo que el Señor había hablado en mi generación, pero nos atrasamos. Y por eso estoy trabajando para el cumplimiento de esa palabra profética. Pero entendiendo que Dios es un Dios que trabaja por generaciones. Si nos quedamos en el aparato, así va a pasar. Ahora, si aprendemos la historia del reino, vamos a conocer cómo opera el reino, de qué se trata, cuál es la finalidad de todo lo que ha pasado, lo que han pasado los reyes, por ejemplo. Eso lo vamos a estudiar en el libro de Crónicas, en el libro de Nahum, de Lamentaciones, y a veces es tedioso y a veces no lo entendemos, pero si nos introducimos en la historia podemos entender los propósitos por los cuales quedaron allí en las Escrituras y están en tu mano y en la mía. El Señor no es un Dios caprichoso que bueno, quiere que conozcamos solamente lo malo, sino que aprendamos de esas experiencias ajenas y que podamos manifestar su reino. Todo lo que quedó en la palabra es para enseñarnos algo. Si Dios dejó que conociéramos el adulterio de David, es porque nosotros tenemos y tomemos ese ejemplo para que nosotros nos veamos en ese espejo y digamos, no puedo estar en ocio, yo no puedo estar en tiempo de guerra parado en medio del balcón dando vuelticas a ver qué se me ocurre. Si estamos en ocio en tiempo de guerra podemos flaquear como David y pecar a ese nivel en el que la carne estaba tan alto que no solamente se acostó con la mujer de su amigo, sino que planificó su asesinato. Tú y yo somos presas fáciles del enemigo si nos quedamos en ocio. Y conocer esta historia nos hace estar apercibidos. No puedo permitirme eso. No puedo. Entonces el Eterno quiso mostrarnos a través de la historia por qué fue que destruyó a su nación. Y eso es para que nosotros no repitamos los mismos patrones. Es para que más bien seamos nosotros mismos alguien que cambia el curso de la historia. Pero para ello tenemos que conocerla. Quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. De la Biblia aprendemos que hay 3 formas de obtener sabiduría: errando como el tonto, aprendiendo de los errores como el inteligente o evitando errar como el sabio. ¿Tú eres sabio? ¿Tú aprendes de los errores? Es decir, ¿eres inteligente? O definitivamente, ves el mal y te quedas ahí que te lleve por delante. Mira, cuando entendemos el lenguaje del reino, nuestro oído está percibido para recibir instrucciones. Podemos entender lo que el Padre está hablando y nos apercibimos del peligro, nos damos cuenta, de forma automática y podemos detenerlo. O definitivamente sabemos cuando viene un proceso y ese proceso no viene para matarnos, sino para forjar nuestro carácter. Y como has entendido el lenguaje del Padre Celestial, estás entendiendo la forma como obra, cómo se mueve, cómo trabaja, sabes que ese proceso que mucha gente dice son ataques del enemigo, tú que entiendes el lenguaje del Padre Celestial, sabes que Él va a sacar algo maravilloso de ti en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del proceso, de la tribulación que estás pasando. Maravilloso. Necesitamos entender el lenguaje, pero necesitamos también conocer la historia como ciudadanos del reino de los cielos. Y lo tercero es que el Rey espera que aprendamos las leyes del reino. Y en el siguiente tema del discipulado vamos a aprender que las escrituras son esas leyes, es esa constitución del reino
que necesitamos conocer. Vamos a ahondar un poco más en eso, pero ahorita me interesa decirte que si tú no conoces las leyes vas a vivir metiendo la pata. Si no conocemos las leyes vamos a ponerte un ejemplo, en Israel, eso me lo contaron, no he tenido la dicha por ahora de ir hasta allá, pero que creo que en Israel y en los países pues desarrollados, si ven un semáforo en rojo, así no haya carro, se detienen. Si andas en vehículo y la luz está en amarillo, se detienen. Pero ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela? Allá tú vas a encontrar cámaras en los diferentes semáforos y te llega la multa a tu casa. ¿Y qué pasa en Venezuela? Cuando vemos un semáforo en amarillo, dale duro que todavía tiene chance. O cuando vemos un semáforo en rojo y andamos como peatones, en verde, perdón, y nadie está pasando, no hay vehículo que venga, que se vea por ahí, ¿qué hacemos? Pasamos, vamos, dale, rapidito. Oh, no, mira, todavía viene lejos, dale. Así somos como venezolanos. Pero en otra nación, eso es infringir la ley. Aquí también, pero te lo dejan pasar. Como ya tú conoces cuál es la cultura del venezolano, no le prestas atención a eso y dale que ya somos así. Pero como un ciudadano del reino celestial, aunque peques de ignorante, las consecuencias te van a alcanzar. Y repito lo que te decía hace poco otra vez, necesitas conocer el lenguaje del rey, conocer la historia y conocer sus leyes para que puedas entender el deseo de su corazón y no pecar, no errar en el blanco por inocente. ¿Se imaginan un ciudadano que no conoce las leyes del país al que pertenece? Estará constantemente metido en problemas, porque el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. En el reino, un ciudadano no puede decir, pequé porque no sabía esa ley. Se presupone que conoces al menos las leyes elementales que rigen tu nación. Y asimismo debes conocer las leyes que rigen la nación del Rey de Reyes. Porque tú y yo somos parte de la nación de reino sacerdotal. Tú y yo somos parte de la nación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo somos su familia. ¿Y cómo es posible que no conozcamos sus leyes? Que no tengamos entendimiento de ellas, ni siquiera una idea de eso. Y el infringirlas no nos va a salvar de las consecuencias. No nos salva de eso. Entonces, el rey anhela no solo un conocimiento intelectual de su ley, sino una obediencia cabal a ella para que podamos ser un fiel reflejo de la personalidad y el carácter de dicho rey. Como ciudadanos del reino celestial, nuestra primera responsabilidad es manifestar el deseo del corazón del rey y velar para que sea cumplido. Es decir, su ley es capaz de restaurar el alma en la medida en que entendemos la ley, conocemos la ley y la ponemos por obra, no la infringimos, sino que la respetamos. Nuestra alma va a ser restaurada, nos hace retornar a nuestro diseño original para que podamos ser gobernados por el Rey de Reyes y para que podamos al mismo tiempo manifestar su gobierno aquí en la tierra y el lugar donde nos encontremos. En estos días también dando el discipulado, alguien me decía que si de que hablamos a veces, si el reino va a ser restaurado en plenitud, es cuando Yeshua venga a la tierra. Ciertamente es así. Pero Yeshua está en ti y en mí. Cuando Él descendió por primera vez, cuando Él estuvo en la tierra por primera vez, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo somos instrumentos de justicia para manifestar su reino aquí y ahora en medio de las tinieblas. Si no, ¿cómo es que somos luz? Ser luz es establecer el reino de los cielos en la tierra. Por eso Él nos enseñaba la oración, en el Padre Nuestro nos enseñaba
esa oración modelo que conocemos así como el Padre Nuestro, Él nos enseñaba acerca de que necesitamos que su voluntad se haga en la tierra como es en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Es decir, manifiesta tu reino a través de mi vida en la tierra como es en el cielo. Y eso no va a ser posible a menos que conozcamos su ley. No solo que la conozcamos, sino que la respetemos y que la pongamos por obra. Amén. En conclusión, todo ciudadano con identidad sabe que tiene un gobernante y que debe apegarse a sus leyes, a su historia, a su idioma y a su lenguaje. El colono, el enviado del rey, tú y yo, que necesitamos colonizar la tierra, convertirlos al reino de los cielos, el Espíritu Santo tiene como objetivo principal trabajar en nosotros para convertirnos en ciudadanos legítimos del reino. Mira, nacer de nuevo no es algo que se va a producir en tus propias fuerzas. Es algo que el Espíritu de Dios produce en ti en la medida en que tú te dispones para que toda la virtud del reino de los cielos venga a ti y sea manifestada a través de ti. No estamos solos en esta labor. Nuestro ayudador, nuestro guía, el que nos dirige a toda verdad, está con nosotros, aconsejándonos, enseñándonos y recordándonos todas las cosas. Y en la medida en que eso sucede, entonces nosotros tenemos que caminar a favor de eso. No oponernos nosotros mismos, sino ser garantes de que la voluntad del Padre se cumpla en cada uno de nosotros. Por eso, si alguno no tiene colono al Espíritu de Cristo, entonces no es de Él ni de su reino. Y obviamente no puede ser un ciudadano con estatus legal en dicho reino. Romanos 8:9. Aprendamos pues a ser ciudadanos del reino de los cielos para ser una extensión del Rey en la tierra. Para meditar, y aprovecho para pedirles por favor que nos hagan llegar las respuestas que tienen de las otras tareas que les hemos dejado, porque se han abandonado en eso. He recibido escasamente 2 de todos los que están recibiendo el discipulado, así que por favor pónganse al día con eso. La tarea que les vamos a dejar o la meditación para que puedan recibir en su interior lo que estamos hablando son las siguientes. Lo primero es, ¿tú sabes cuál es tu lugar en el reino? ¿Sabes quién eres? ¿Dónde estás parado? ¿Tú sabes cuál es tu lugar en el reino del Padre Celestial? Coméntalo, por favor. Número 2, ¿conoces tus deberes y derechos como ciudadano del reino? ¿Cuáles de esos deberes y derechos estás practicando hasta ahora? ¿Cuáles son? Y por último, ¿quién gobierna tu corazón? Colócale nombre. Tu lenguaje representa a tu gobernante. ¿Sí? Cuando hablas representas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? ¿De qué forma te estás expresando? Por favor, déjanoslo saber. Y bueno, antes de irnos, quiero orar por ti para que te sea revelada tu verdadera ciudadanía, la ciudadanía del reino de los cielos. Señor, te doy gracias por la vida de quien está escuchando este mensaje a través de YouTube. Espíritu Santo precioso, la palabra es enviada, Señor, y yo te pido en esta hora que ella haga, Padre bueno, conforme a tu propósito en el corazón de quien está recibiendo este discipulado. Espíritu Santo precioso, que le sea revelado, mi Rey, su ciudadanía, que le sea revelado, Señor, el nuevo nacimiento, que puedan entrar en el reino, Señor, porque han nacido de nuevo, que haya en su corazón el deseo, Padre Santo, de nacer de nuevo,
de agua y del Espíritu, Padre bueno, y que tu Espíritu Santo precioso sea su ayudador en esta loable labor. Te pido, Espíritu de Dios, que te reveles a la vida de quien está escuchando este mensaje y que provoque, Señor, un tsunami de bendición, de transformación en su corazón, mi Dios, que haga que sea un instrumento de justicia y que manifieste tu reino en la tierra. Te damos toda la gloria, toda la honra, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Rey de Gloria, que este discipulado haga o cumpla el propósito por el cual lo estamos dictando en la vida de cada uno de quienes lo escuchan. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde y esperamos, conocer qué quieres compartir con nosotros. Bendiciones. Feliz noche. Hasta luego.